Naranjo, vamos a continuar tratar de manera amplia lo que es el proceso después de la protesta, viene la propuesta, dicen algunos, ¿es así? ¿Será cierto que esto se pueda cumplir? Hay un llamado del presidente de la República para que esté la Defensoría de los Habitantes y la Iglesia Católica, así como la representación de la Alianza Evangélica, en un proceso de mesas de diálogo. Los sectores laborales, sindicales y de otras, también los estudiantes, así como el mismo Magisterio Nacional, traileros también, o grupos de traileros, de sectores organizados de los traileros, han dicho no se trata solo de diálogo, se trata de negociación. Bueno, esta mañana, para tratar de manera muy amplia también este tema, y ayer pasaron muchas cosas. Se aprobó aquí también en la Asamblea Legislativa una moratoria para los efectos de las multas con la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado. Hubo reuniones con el Magisterio Nacional en Casa Presidencial, hubo reuniones con un sector de los traileros en Casa Presidencial también. Llegó la Iglesia Católica con un documento planteando ahora vamos a conocer más ampliamente, planteando una serie de propuestas sobre lo que podría ser la base de ese diálogo. En fin, muchísima información que vamos a tocar esta mañana con distintos sectores. Y también la Unión de Cámaras pidió la disolución de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, en medio de esta crispación social. Vamos a escuchar también las razones de los sectores empresariales por los cuales solicitan esta disolución. Bien, nos acompaña esta mañana para iniciar Catalina Crespo, ella es defensora de los y las habitantes, y también nos acompaña Edwin, el sacerdote, el presbítero Edwin Aguiluz. Él es el secretario ejecutivo de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Espero haberlo dicho de manera adecuada. A ambos le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A ustedes como sectores se les ha llamado, se les ha pedido que estén como puentes, digámoslo así, en un proceso eventual de diálogo, y que los sectores sociales reclaman no solo de diálogo, sino de negociación. Catalina Crespo, ¿qué contactos ha tenido usted inicialmente con el gobierno y sobre qué base se podría dar esa mesa de negociación o de diálogo en la cual ya usted había participado inicialmente, por lo menos con lo que fue el conflicto con los sectores de los traileros, pero que ahora se podría estar retomando? Buenos días. Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan y los que nos están viendo hoy. La Defensoría ha tomado un rol muy importante, pero no solo desde hace una semana, sino desde hace varios meses, donde inclusive hemos estado en diálogos con el sector de pesca, con el sector de agricultura. Más bien, hoy mismo tenemos una reunión de las mesas de diálogo que hemos tenido con el gobierno y con el sector de agricultores. Entonces, hoy es un seguimiento de eso. En la Defensoría de los Habitantes. Catalina Crespo, defensora de los habitantes, usted se levantó de la anterior mesa de negociación con los traileros que pedían la salida del ministro de Educación, Edgar Mora. ¿Eso se da? Hay distintas voces a favor, otras en contra, en fin. Lo cierto es que es un hecho hoy. ¿Tendrá la suficiente, capacidad de negociación la Defensoría en un proceso donde van a haber estira y encoges muy intensos, muy fuertes, porque hoy por hoy, todavía ayer habían algunas protestas ya no tan vinculadas a los distintos sectores, sino las mismas fuerzas o grupos de distinta índole, que, por ejemplo, incendiaron un tráiler en Limón? Es decir, es un proceso de mucha crispación social. ¿Cómo ve usted esa capacidad de negociación de parte de la Defensoría de los Habitantes y sobre qué base estaría esa participación? Antes de contestar eso, quiero decir que el tráiler que incendiaron, el señor estaba adentro durmiendo del tráiler. Entonces, esas son cosas que los movimientos tienen que tener mucho cuidado. Siempre ¿de qué fuerzas y están cuando participando allí? Cualquier manifestación pacífica es bienvenida. Cualquier manifestación que tenga violencia es definitivamente un no absoluto. Eso tiene que estar claro de todas las partes. Ahora sí, con respecto a la pregunta, pues la Defensoría, de las cosas más importantes que nosotros creemos es poder ser
observadores o facilitadores cuando nos llamen todas las partes. Uno de los roles importantes que también tenemos... Todavía no les han llamado. Para lo de los transportistas, sí, nos mandaron las dos partes un pedido escrito que nos pedían que por favor estuviéramos ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de que las dos partes, o las tres, o las cuatro, depende de las partes que se sienten a negociar, llamen a la Defensoría, es un decir, confiamos en que ustedes vengan a ser neutros, a ser transparentes, ya sea observadores o facilitadores, y eso es importante. Si nosotros solo recibimos del gobierno, nosotros decimos que no, pero si también solo recibimos de cualquiera de los transportistas o de los agricultores, decimos que no. Necesitamos todas las partes que nos pidan. Estén de acuerdo. Exactamente. Estén de acuerdo. Nos acompaña el presbítero Edwin Aguiluz, el secretario general de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Ayer, presbítero, ustedes entregaron un documento a Casa Presidencial a las 2:30 de la tarde. ¿Qué plantea ese documento? ¿Son las bases de lo que eventualmente sería un diálogo y una eventual negociación? Buenos días, presbítero. Buenos días. Doña Laura, doña Catalina y demás personas que participan hoy y por supuesto el auditorio. El documento que se entregó ayer en Casa Presidencial fue el documento con los 18 puntos que está solicitando o la gente que está planteando. El encuentro multisectorial. Exacto, porque sus dirigentes pidieron al señor arzobispo, presidente de la Conferencia Episcopal, que trasladara ese documento a la Casa Presidencial. Entonces fue lo que se procedió a hacer ayer en nombre del arzobispo. ¿Y qué? Es decir, ¿por qué recogen los 18 puntos de ellos y la Conferencia Episcopal en este caso los lleva allí? ¿En qué calidad y por qué razón? Bien, hay un antecedente que es la constitución de la mesa o del encuentro multisectorial, ¿verdad? Este encuentro de organizaciones solicitó el acompañamiento de la Iglesia por medio del señor arzobispo, y el monseñor estuvo presente en el momento constitutivo, señalando que le parecía muy bien el propósito del encuentro multisectorial, que era generar un diálogo al interior de las organizaciones sociales con sus diferentes intereses particulares y también comunes, y a la vez el del acompañamiento pues y de ese beneplácito por el espacio de diálogo, la esperanza de que también fructifique en relación con otros actores ya gubernamentales propiamente dichos, o el gobierno. Entonces, se ha dado ese acompañamiento no como una parte, una organización social, ¿verdad?, sino como un acompañante. En esos términos se pidió de parte de los dirigentes, donde hubiera también un apelar a la doctrina social de la Iglesia como una doctrina que tiene principios sociales, ¿verdad?, para orientar el bien común. Y entonces, fruto de ese acompañamiento, pues ellos pensaron que la Iglesia debía ser un testigo en este proceso, así lo han manifestado, y solicitaron trasladar el documento. Y eso es lo que se hizo, ¿verdad? Lo que de parte de Monseñor José Rafael Quirós, entregar el documento. O sea, ustedes van a estar como testigos, o en qué calidad, cuando usted se escucha, cuando la Conferencia Episcopal o la Iglesia Católica escucha el llamado del presidente de que participe la Iglesia, ¿en qué calidad quieren participar ustedes? Ustedes ya nos informa, presbítero Aguiluz, que enviaron, este es el documento del encuentro multisectorial en el cual participan organizaciones cooperativas de agricultores y algunos sindicatos. No todos los del Magisterio Nacional no están allí. ¿En qué condición están ustedes dispuestos a participar? ¿Como testigos, como mediadores, como qué? Sí, en principio es un papel de garantes o testigos de honor en el proceso, ¿verdad? Todavía el señor presidente expresó el propósito de comunicarse más en detalle con el señor José Rafael Quirós para ver qué rol, ¿verdad? Pero más va en esa línea, ¿verdad? Porque este proceso de diálogo que tiene diferentes mesas, aunque la expectativa de los sectores populares es que sea un proceso unitario, ¿verdad? Aunque obviamente con esas temáticas. Y entonces va a ser un proceso muy amplio, muy complejo, muy técnico y difícilmente, digamos, la Iglesia va a estar, por ejemplo, en un papel de mediador en ese sentido, ¿verdad? Más bien facilitando, apoyando, sirviendo al diálogo, ¿verdad? Como cauce también de comunión en la comunidad nacional. Tenemos varias voces que ya van a hablar. Nada más quiero, ¿esa sería también la posición de la Defensoría como garante? Sí, como observador.
Perfecto. Vamos de inmediato con el viceministro de la Presidencia. Juan Alfaro nos está acompañando vía telefónica. Le agradecemos muchísimo que nos haya recibido nuestra llamada. Usted escuchaba a Catalina Crespo, defensora de los habitantes, y al presbítero Edwin Aguiluz, secretario general de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Garantes, observadores, facilitadores. Son esas las palabras en las que coincidiría el Poder Ejecutivo, que debe participar ambas instancias que ustedes o que el presidente ha convocado. Buenos días. Hola, buenos días, Laura. Un saludo. Y buenos días también. Un saludo a doña Catalina y a don Edwin, que lo vi el día de ayer, a doña Catalina por la compañía que nos dio el domingo también, el esfuerzo que hizo. Bueno, el señor presidente ha agradecido la oportunidad de que tanto la Iglesia como la Defensoría de los Habitantes hayan hecho un llamado al país, ¿verdad?, al diálogo, y en ese proceso de interlocución también que la Iglesia Católica ha realizado con este grupo que se denomina Mesa Multisectorial. Pues el señor presidente, muy respetuoso, recibe el documento el día de ayer y ya me había instruido a que fuéramos analizando las oportunidades de poder instalar, digamos, los procesos de diálogo con los diferentes sectores, y en eso estamos. Justamente la noche de ayer estábamos terminando de poner en conocimiento al señor presidente una propuesta para que él evalúe, pero en realidad no es muy distinto a lo que el señor presidente ha señalado en el mensaje del día lunes en la noche. Incluso ayer en la conferencia después del Consejo de Gobierno volvió a reiterar la necesidad de darle un espacio especial a cada eje temático para que tengan el tiempo y la discusión necesaria para poder entender y poder transmitir y revisar incluso las posibilidades que tiene la administración de poder atender algunas de las situaciones que ellos trasladan. Hay que entender que algunos temas también son de índole legislativo, pero la voluntad del diálogo está, y en la respuesta del señor presidente ese es el principal objetivo, que los sectores, la Iglesia, la Defensoría, observen de la respuesta que el señor presidente va a dar, que la voluntad del diálogo del gobierno es el objetivo más fuerte, de que está abierta, de que es sólida, legítima y que también es transparente. Viceministro, me gustaría saber cuál sería, digamos, la palabra o la calidad en la que estarían estas instancias. Me falta la Alianza Nacional, me parece, creo que la Alianza Evangélica es la otra que está convocada. Me parece, si no me equivoco, usted me corrige, viceministro. ¿En qué calidad? ¿Son observadores? ¿Son garantes? ¿En qué calidad quiere el gobierno que participen estas instancias? ¿Cuál sería esa palabra que usted escogería y que el presidente escogería para que estén estos sectores allí sentados en una mesa de diálogo, que los sectores sociales dicen va más allá que sentarse y dialogar, es negociar? ¿Qué posibilidades hay también de negociar? Bueno, nosotros obviamente somos muy respetuosos del rol que cada institución, entidad tenga la capacidad de realizar. Nosotros sabemos que la Defensoría, por su rol, normalmente hace un papel de observador, y la observación es a partir de participar o darle seguimiento al proceso, poder tener alguna intervención. Sin embargo, no tomar una participación, digamos que Claro. de Por alguna de las partes. de interlocución entre los actores, o de facilitar la metodología, etcétera. Esas son como las diferencias que puedan existir. Ya tuvimos la experiencia, la huelga del año pasado también, en la que la Iglesia formó parte del proceso, y en ese momento sí hablamos como de mediación. La Iglesia Católica hizo un gran trabajo. Cuando una parte, digamos, una instancia de mediación funge como tal, pues apoya con la metodología, con las reglas del juego, cómo se van a llevar a cabo los consensos o las votaciones, etcétera. Es un rol que tiene un poco más de trascendencia, y entonces tendríamos que
saber la disposición, pero por supuesto que si la iglesia está en la disposición de hacerlo, pues nosotros seríamos los primeros interesados en que eso suceda. Igual han habido otros llamados al diálogo en otros momentos, pero creo que en este instante pues lo fundamental es que las partes estén cómodas con quien está llamado, digamos, a participar en conjunto como país para poder avanzar en un proceso transparente, sólido y también que sea fructífero. Sí, gracias, le entiendo, viceministro. Voy a buscar también, no sé cuánto tiempo puede estar usted con nosotros, sé que tiene muy limitado, por supuesto, su horario, su calendario está ocupado, pero voy a pedirle que se mantenga unos minutos más para de inmediato recoger la reacción de Carmen Brenes. Ella es la secretaria general de la Asociación Nacional de Educadores de la ANDE. Ayer estuvieron en reunión en Casa Presidencial, la APSE, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, el Sindicato de Educadores Costarricenses, el SEC y la ANDE. Carmen Brenes, buenos días. ¿Cuál es el resultado de esa reunión que ustedes tuvieron ayer en Casa Presidencial? Porque hasta ayer la presidenta de la APSE habló de una convocatoria a huelga y de mantener los paros intermitentes después de vacaciones, en demanda por el tema del proyecto de empleo público, del proyecto de huelga, el proyecto de educación dual. Tres de los cuales, estas tres iniciativas están aquí en la Asamblea Legislativa, por cierto. ¿Cómo estuvo esa reunión? Usted escuchaba lo que decía el viceministro Juan Alfaro de la posibilidad de que se abran esas mesas de diálogo. ¿Ustedes participarían? ¿Cuál es su posición? Sí, buenos días, doña Laura, y a todas las personas televidentes. Un saludo cordial a la señora defensora de los habitantes, al querido padre Aguiluz. Efectivamente, ayer en horas de la noche la ANDE se presentó, dado que hemos estado desde el día lunes en un congreso extraordinario, sesionando permanentemente con un número importante de afiliación aquí en San José. Nosotros nos presentamos con la actitud que la ANDE siempre se presenta, buscando un diálogo social, soluciones. La ANDE está atenta siempre y dispuesta a participar en mesas de diálogo, pero sí fuimos enfáticos con el señor presidente, con los señores ministros, ministras y sus asesores de que deben ser mesas de diálogo muy efectivas en donde realmente se vayan viendo los resultados que la población, específicamente el sector educación, desea desde hace muchísimos años. Sí se les puso al señor presidente de que en su campaña y cuando él ganó la presidencia se generó en el gremio una gran expectativa, pues él dio un apoyo al magisterio sobre el punto de carga laborales, la sobrecarga de estudiantes en el aula, una serie de elementos, ¿verdad?, que afectan al sistema educativo y que más allá de una cabeza, de quitar o poner una cabeza, hay problemas de fondo que sí la organización quiere solucionar y que también la ANDE junto con el Busco ha venido trabajando una agenda país que se entregó a todos los candidatos presidenciales durante su campaña y que nosotros seguimos esperando la respuesta. La ANDE está en un plan de lucha unitaria, un llamado de huelga que mantiene intermitente. De hecho, el acuerdo del 7 de junio que toma la Asamblea, esa convocatoria a huelga rige durante todo este curso lectivo 2019. Así que podríamos estar en algún momento en esta huelga intermitente y pasar a una huelga indefinida dependiendo de lo que la Asamblea de nuestra afiliación determine, según los avances que tengan los proyectos de ley que son una amenaza en Asamblea Legislativa, que yo le planteaba a usted en otro programa, y las acciones que tenga el gobierno con respecto a esta agenda que tiene la ANDE con el Busco. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes pedirían? Porque usted escuchaba al presbítero Aguiluz como representante de la Iglesia Católica que va sobre la base de las 18 peticiones que tiene el encuentro multisectorial. Pero ustedes no están en el encuentro multisectorial, están en el Magisterio Nacional, en el bloque unitario sindical Busco. ¿Ustedes coinciden con esos planteamientos o no tienen ninguna coincidencia? ¿Plantean otros para sentarse a dialogar, para sentarse a negociar?
Bueno, todos los puntos que presente cualquier sector sindical y social de este país son puntos que básicamente la ANDE va a aprobar porque son agenda país. Todo lo que sea defensa de Costa Rica siempre la ANDE lo va a apoyar directa o indirectamente. Históricamente esa organización tiene 77 años, doña Laura, compañeros y compañeras. En estos 3 días hemos estado debatiendo aquí lo que es la política pública, la privatización de la educación en este país, la necesidad de salvar a la Caja Costarricense del Seguro Social, las pensiones, y conocemos que esos puntos de agenda que presentaba el padre Aguiluz en representación de la Iglesia el día de ayer en Casa Presidencial no distan mucho de lo que es la agenda que tiene ANDE, la agenda que tiene el Busco, la misma Internacional de la Educación a donde pertenece la ANDE para defender la educación pública y los derechos humanos, laborales de todas las personas en el mundo entero. Así que si coincidimos en algún momento, como el año pasado también, recuerden que todas las organizaciones sociales y sindicales logramos una unión importante por la defensa de este país. Sí hubo un oído sordo de parte de Asamblea Legislativa, de parte de Casa Presidencial, y esta convulsión social hoy lo está manifestando. Hoy nosotros estamos recibiendo un fruto de ese movimiento que, si bien es cierto, tardó 3 meses, que fue el magisterio, la columna vertebral que lo sostuvo. Hoy ya el pueblo comprendió, nuestros estudiantes, el país en general, de que era una lucha justa, necesaria por Costa Rica, de que a partir del 1 de julio las condiciones cambiaron y la ANDE no desestima el apoyo de toda agenda y de todo grupo que vaya a defender las banderas que nosotros hemos levantado durante 77 años, específicamente en este momento en que es una urgencia para Costa Rica. Voy a pedirle a doña Carmen Brenes, secretaria general de la Asociación Nacional de Educadores de la ANDE, que se mantenga allí. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP. Buenos días. Ya usted escuchaba lo que decía tanto la dirigenta Carmen Brenes como lo que ha dicho aquí el presbítero Aguiluz y la defensora de los habitantes. ¿En qué condiciones ayer negoció un grupo de traileros con la Casa Presidencial de poner medidas de presión, de poner bloqueos en la zona de Limón? ¿En qué condiciones se sentarían ustedes en una mesa de diálogo y qué actores estarían allí presentes en ese proceso? Buenos días. Muy buenos días, doña Laura. Es un gran honor que usted me permita estos valiosísimos minutos. Saludos muy respetuosos a las otras personas participantes en este conversatorio. Con todo respeto les recuerdo que nosotros somos hoy en día Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, que es muy importante tener claro en eso. Ya hay sindicalismo en el sector privado, y en otro programa, si usted me invita, le podría contar las experiencias que está desarrollando ANEP al respecto. En segundo lugar, hemos aclarado desde anoche que el sindicato de traileros seccional ANEP no ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno, está dentro del encuentro social multisectorial. Don Juan, el señor viceministro de la Presidencia, conoce bastante del proceso con la seccional de traileros de la ANEP y pues dentro del ansiado encuentro social multisectorial de negociación efectiva con el gobierno de la República, que creemos que se debe dar por lo menos una apertura en próximas horas a partir de lo que el padre Aguiluz le entregó al gobierno del pliego de los 18 o 17 puntos que quedan. Pues esto vamos a aclarar más las cosas. Nosotros en el encuentro social multisectorial, pues cada uno de los puntos tiene propuestas, tiene indicaciones de rutas, tiene posibilidad de materializar un ABC de cortísimo plazo. Sabemos que hay cosas que pasan por el Parlamento, pero el Parlamento puede recibir una señal importantísima del Poder Ejecutivo de que tal iniciativa cuenta con su beneplácito, y es lo que nosotros buscaríamos en tal sentido. Nos parece que el ¿En cuáles iniciativas? Bueno, por ejemplo, le puedo dar una que tiene que ver con la recuperación de la autonomía constitucional del régimen municipal que lesionó
el combo fiscal. Hay un expediente legislativo, el 21.430, y hay otro expediente legislativo que se presentó en fecha despuesito, ¿verdad? El esfuerzo que hizo ANEP al respecto con el 21.430, y ahí se podría encontrar un área de coincidencia en que es importante que los municipios de Costa Rica recuperen integralmente su autonomía constitucional. Para darles solo un ejemplo de los 17, saludo muy respetuoso a la compañera Carmen del Busco, y yo aprovecho para solicitarle que el Busco y el Encuentro Social Multisectorial tengamos un conversatorio tan rápido como ellos lo crean conveniente, tal y como se hizo el año pasado. Ellos tienen importantísimas propuestas país que se cruzan con algunas de las que tiene en estos momentos el Encuentro Social Multisectorial, y me parece que pues hay una gran responsabilidad país, y ahora que pues está en la palestra todo esto, es como el momento de demostrar que desde la clase trabajadora han salido importantísimos planteamientos desde hace mucho tiempo que reiteradamente han sido invisibilizados, ¿verdad? Nosotros pues estamos en una circunstancia muy importante a partir de la petición de UCAEP de que se disuelva la ANEP, pero eso es un punto aparte que nosotros como ANEP pues estamos ya tomando las previsiones para enfrentar eso, pero ese planteamiento tan insano, ¿verdad?, tan perverso de la UCAEP, creemos nosotros que no tiene por qué afectar un eventual proceso de diálogo y negociación con el gobierno de la República, pese a que lo decimos con respeto. Dentro del presente gobierno, UCAEP tiene un peso muy importante. Esas condiciones particulares, bueno, voy a dejarlo aquí un momento. Yo no sé si ya está listo precisamente don Alonso, que nos va a estar acompañando esta mañana, de la Cámara de Comercio, don Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio, todavía no está listo. Ya vamos con reacción también de él y por qué se está haciendo este planteamiento. Fue uno de los dirigentes empresariales que estuvo de acuerdo, de los líderes de las cámaras, con hoy darnos entrevista. Reacciones aquí con ustedes. Bueno, ya escuchaba doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes, y el presbítero Aguiluz de la de Conferencia Episcopal, representante de Conferencia Episcopal en este caso, que está aquí con nosotros. Ustedes escuchaban los términos en que podría estar eventualmente una posible negociación. ¿Cuál es su reacción al respecto? Bueno, muchas gracias. Primero, me gustaría, ya que estamos varias personas aquí, yo de las cosas que es necesario que tener en claro, y que además que para comenzar cualquier negociación, cualquier diálogo, tiene que haber, que tenemos que pensar que esto no es solo un diálogo del gobierno, o que no solo afecta el gobierno con las partes, sino estamos hablando de que este movimiento está afectando a un montón de habitantes que no pueden ir a las citas, que no están teniendo la comida, que no pueden ir a su trabajo. Y como defensora de los habitantes, esa es la gente en la que yo estoy pensando. Entonces, más bien me gustaría que hoy pudiéramos tener un compromiso, todos los que estamos aquí, todos los que están en las llamadas, a decir, bueno, primero va a ser un movimiento pacífico, que no va a haber violencia, que yo sé que lo han dicho varios, pero yo creo que es importante que hoy nuevamente eso quede aquí claro. Y número 2, los bloqueos están afectando la vida de los demás habitantes. Entonces, esos bloqueos donde una chiquita no puede pasar cuando va al hospital, o esos bloqueos donde alguien perdió una cita que estaba esperando para operarse los ojos por 2 años, y así un sinnúmero de denuncias que nosotros recibimos en la Defensoría, esos bloqueos yo entiendo la necesidad, y yo creo que Costa Rica entiende la necesidad de la presión, pero la presión ¿a costa de qué? De los derechos de otros habitantes. Entonces ahí es donde yo me gustaría que llegáramos hoy por lo menos a decir, ok, uno, va a ser un movimiento de paz, pacífico, y número 2, los bloqueos están afectando los derechos de otros habitantes, y eso no se puede dar.
Entonces, como defensora de los habitantes, me gustaría que en esta conversación que estamos teniendo aquí, lleguemos por lo menos a eso. Y eso no se trata del gobierno, de los movimientos, se trata del país, de la gente que vive aquí, que necesita moverse, necesita tener su trabajo, necesita que no le cancelen la señora que tiene la sodita, necesita que no le cancelen los turistas que ya no le están llegando, porque ¿cómo se va a mantener? Entonces, eso me gustaría que por lo menos eso saliera. Ya después las negociaciones, ya cada sector hará sus negociaciones, pero que ese compromiso saliera hoy de aquí. Y es un compromiso para los habitantes de Costa Rica. Me dicen que el viceministro, ya vamos, presbítero Aguiluz, el viceministro ya tiene que irse, Juan Alfaro. Usted escuchaba, bueno, los gremios también están escuchando, que están participando en este programa, están escuchando las distintas condiciones. Usted lo que está diciendo, defensora de los habitantes, es que se deben de poner las medidas de presión. Hoy precisamente hay un anuncio de conferencia de prensa, va a haber una conferencia de prensa del sector salud que podría estar tomando medidas de presión en las próximas horas, si no mañana. Viceministro, la situación de tensión se mantiene. ¿Qué van a hacer ustedes para aplacar los distintos focos que hay en este momento? Ayer, pues aquí se aprobaba una iniciativa que pretendía que se condonen o que por el momento, por 3 meses, no se cobren las multas que genere el impuesto al valor agregado, la aplicación del impuesto al valor agregado. Pero aparte de ello, que se movilizó con mucha rapidez aquí en la Asamblea Legislativa, ¿cómo van a hacer para contener las distintas expresiones de protesta que están surgiendo y que podrían surgir en las próximas horas? ¿Y en qué condiciones se iniciaría una posibilidad de mesa de diálogo entre los sectores? Juan Alfaro. 16, 18 horas al día para poder ordenar y poder hacer los esfuerzos que permitan dirigir hacia las áreas competentes de forma tal que podamos hablar de eso que la gente busca, que son soluciones concretas. El señor presidente ha escuchado, ha valorado y seguramente durante el día hará una manifestación al respecto, entendiendo que como gobierno de la República y con su equipo de gabinete, que hay diferentes rectores y hay ministros competentes que al final tienen que venir a hacer un auxilio inmediato del señor presidente y poder resolver las diferentes problemáticas que se han manifestado. Sabemos que este grupo aglutina una parte, pero sin duda hay otros grupos importantes que también nos han trasladado sus inquietudes. Entonces, como gobierno de la República tenemos la obligación de escuchar a todos los sectores. Sabemos que unos se organizan, otros están dispersos, pero no por eso la legitimidad de sus demandas son distintas, y por eso el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de escuchar a todos los sectores y buscar la manera de hacer el balance, porque al final la obligación del señor presidente con la Constitución y con el pueblo es gobernar por todos y para todas, y no un tema de intereses de grupos particulares, sino hacer el justo balance y buscar siempre las mejores decisiones para Costa Rica, pero sin duda es valiosísimo que estemos ya identificando actores y partes interesadas en formar parte de procesos que permitan concretar soluciones. Así que el señor presidente pues nos ha instruido a todo su equipo pues trabajar y estamos en disposición de hacerlo. Las horas a veces no alcanzan, pero les estamos tratando de sacar el máximo provecho para poner a disposición de Costa Rica pues las mejores soluciones. ¿Están en disposición, pero están rotos esos canales, o ustedes esperan que con la participación del sector de la iglesia o la defensoría esos canales se puedan restablecer? No, ¿Están rotos? rotos, porque veo que hay todavía... Sí, adelante, le escucho, viceministro. Rotos no están para nada. Y yo he estado hablando personalmente con muchos actores. Don Albino hacía una aclaración que él mencionaba sobre la seccional ANEP. Bueno, la seccional ANEP, que según lo que nos comentó el representante Marco del viernes pasado que conversamos, habían hecho un levantamiento
de los bloqueos que se estaban generando. Pero hay que recordar también que la persona del sector transporte que firma la nota que don Albino traslada, que el grupo multisectorial traslada, viene firmada por Marvin Castillo, que es un representante del sector transporte, que ayer estaba junto a otros compañeros llegando al acuerdo con gobierno, instalar una mesa de diálogo. Entonces, en esta multiplicidad de actores se dan estas situaciones. De igual forma, nosotros hemos tenido contacto permanente. Yo, en lo personal, por ejemplo, con Mauricio González y Martín Contreras, representantes del sector pesca, y estamos muy cercanos también a tener acuerdos concretos respecto al proceso que ya se viene generando, en el que hemos tenido un apoyo de mediación por parte del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, del Colegio de Abogados. Por ahí doña Catalina también ha estado colaborando muchísimo con lo que es el sector agro. Ella sabe que ha habido presencia de gobierno, tal vez han existido algunas brechas o baches en el proceso, pero justamente hoy hay una reunión con un grupo de representantes del sector agro, en el cual está presente el MAC, está presente INDER, está presente gente de mi despacho dándole seguimiento, y el diálogo ha existido. Eso hay que dejarlo muy claro. Hay procesos que han venido dando frutos, hay otros elementos que tal vez no han salido en el tiempo que todos quisiéramos, pero hay que dejar claro que el gobierno de la República, desde que inició el gobierno, ha estado dispuesto a construir junto con los diferentes sectores. Sin embargo, sabemos que hay algunas otras problemáticas que se están manifestando en los últimos días, y también está toda la voluntad de atenderse. Y el señor presidente dará la propuesta que él considera más oportuna para el gobierno y su operatividad. Le agradecemos al viceministro Juan Alfaro. Nos dicen que usted, pues por supuesto, tiene una agenda apretada el día de hoy. Ya no puede estar participando más con nosotros. Había más preguntas, pero lo comprendemos. Edwin Aguiluz, representante de la Iglesia Católica, usted escuchaba los distintos planteamientos de las organizaciones gremiales. O sea, lo que siento es que todavía no hay una respuesta, es decir, todavía Presidencia ya recibió el documento, pero no se han formalizado como todas las gestiones suficientes para ese diálogo y esa mesa de negociación posible. De hecho, hoy hay un probable anuncio de paralización de labores en el sector de la salud. ¿Cómo cree usted que se pueda manejar este tema? Si habrían otros canales no oficiales que se podrían estar generando en los próximos días o en las próximas horas. Sí, bueno, yo creo que y con mucho respeto, ¿verdad? Yo personalmente sí recomiendo que el gobierno de la República cuanto antes, ¿verdad?, de cauce al deseo de las organizaciones de iniciar cuanto antes el proceso de diálogo, un diálogo, como ha pedido la Conferencia Episcopal en un mensaje de la semana pasada, constructivo, eficaz, ¿verdad? Porque también se ha ido vaciando mucho, dicen los obispos en ese documento, el concepto o el término diálogo, ¿verdad? Y precisamente muchos de estos estallidos que hemos tenido desde el año pasado hasta ahora es porque algo no está funcionando a nivel de diálogo social efectivo, ¿verdad? En el país. Entonces sí, ojalá que, ¿verdad?, que pronto pueda haber esa propuesta, ¿verdad?, de Casa Presidencial para instalar el proceso de diálogo, ¿verdad? Pero en ese sentido, ustedes, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta, Edwin Aguiluz, presbítero de la Conferencia Episcopal? ¿Qué es ese punto que falta? Y ya vamos con las reacciones también de los gremios. Sí, bueno, yo diría que lo que falta es lo que estamos justamente esperando, que ya es esa propuesta inmediata, ¿verdad?, de la Casa Presidencial, para el establecimiento del diálogo, ¿verdad? Y por supuesto ahí establecer una mesa de diálogo supone no solo tener una agenda, sino definir una metodología, una ruta, unos plazos, ¿verdad? Eso es lo que cuanto antes, ¿verdad?, me parece a mí que debería estar ya definiéndose, ¿verdad? Una metodología, como digo, cuáles van a ser los plazos, y cuanto antes pues ya sentar a los sectores. Lo que nos ha expresado la mesa multisectorial es el deseo de que haya una instalación conjunta, ¿verdad?, un momento de formal de iniciación, y luego ya se trabajaría con las mesas temáticas, pero que haya un acto, ¿verdad?, notable de cara a la opinión pública también de ese inicio, ¿verdad?, formal del proceso. Ya está con nosotros
Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio. Ya vamos también con doña Carmen Brenes, secretaria general de la ANDE. Ayer planteó la Unión Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas una solicitud de disolución de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la motivación? Quisiéramos escucharlos y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio. Buenos días. Le escuchamos, don Gracias. Alonso. Muy buenos días, doña Laura, a usted y a todos los que nos ven y escuchan. Yo creo, antes de entrar en estos detalles, hablar un poco de lo que ha pasado en el país, lo cual me parece bastante lamentable. Yo creo que todos los costarricenses sufrimos o hemos sufrido las consecuencias de este tipo de manifestaciones que, más allá o lejos de representar el sentir de un país, creo que lo que representa son los intereses de un grupo específico, con una agenda muy clara de cómo quieren que sea el rumbo que tome Costa Rica, con afectaciones graves al sector empresarial, y yo lo que me corresponde es hablar por el sector comercial, con afectaciones al sector comercial. Si bien es cierto, no llegamos a los niveles complejos y difíciles que tuvimos durante el año pasado, sí tuvimos afectaciones principalmente por cierre de vías, por atraso de entrega de producto, de diferente abasto a comercios en diferentes zonas del país, y sobre todo lo que más me preocupa es que los que terminan sufriendo más son los pequeños y medianos comercios. ¿Por qué? Porque son los que tienen menor capacidad de soportar días sin inventario, días sin producto, días sin distribución de productos, y son los que terminan sufriendo, ¿verdad? Y yo creo que eso no se vale para el pequeño empresario, no se vale para el emprendedor, y por supuesto no se vale para la ciudadanía del país. ¿Eso qué implica, don Alonso Elizondo, en términos concretos? Le escuchamos. Yo creo que aquí hay temas complejos que debemos abordar. Creo que hubo un pliego de peticiones de, si yo no me equivoco, 18 puntos, de los cuales estoy seguro que el Gobierno de la República sabrá abordarlos de una forma correcta, de una forma ecuánime y lógica a la realidad económica del país, a la realidad que vivimos. Yo creo que son los temas que en realidad son importantes. Evidentemente, llegamos a situaciones donde ya la afectación que tenemos, estamos en un momento de desaceleración económica. El sector comercial por lo menos lleva ya muchos meses de desaceleración, ya en números, en lo que llamamos números rojos ya. Ha costado salir de una situación tan difícil como esta, y este tipo de cosas poco ayudan a generar nuevas fuentes de trabajo, a generar nuevos proyectos de inversión. Se vuelve cada vez más compleja la realidad del país, y lo que quisiéramos es más bien generar señales positivas, señales optimistas, para que empecemos a salir de esta situación que al final de cuentas al que afecta es al ciudadano. A raíz de eso es que ustedes gestionan la disolución de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Generaría, ¿cómo lo ven? ¿Por qué lo plantean? ¿No podría generar un poco más de, de conflicto en medio de toda esta crispación social? Yo respeto muchísimo las posiciones que tienen todas las cámaras del país, en este caso la Unión de Cámaras, que nos agremia o nos analiza a todos o nos pone en dentro de su misma órbita. Decide su consejo directivo hacer una nota respetuosa al ministro de Trabajo en este sentido, simplemente para que se haga un estudio y un análisis, ¿verdad? Yo creo que ahora que escuchaba a don Albino, creo que lo están
sobredimensionando. Se hizo una solicitud basado, si yo no me equivoco, en el artículo 350 del Código de Trabajo. Sin embargo, es algo que se le traslada al Ministerio de Trabajo para su estudio y análisis, y creo que hasta ahí tiene que llegar, y esto ya le corresponde al Ministro de Trabajo referirse a ello. Bueno, está muy claro el planteamiento y la preocupación de los sectores de las cámaras. Usted escuchaba, doña Carmen, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores, usted lo estaba escuchando. Carmen Brenes, ¿cómo ven ustedes el impacto que han tenido todas las acciones en el sector empresarial, en el sector productivo del país, y sobre todo la posibilidad de que se den más medidas de presión en las próximas horas? ¿Cómo están valorando este reclamo que hace también el sector empresarial, que tal vez no está dentro del llamado que hizo ahora el presidente para la mediación y la participación de la Defensoría, de la Iglesia, de la Alianza Evangélica, pero sí que está en medio, por supuesto, de todo esto, y ya lo han denunciado las cámaras? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, efectivamente, nosotros como organización siempre ante un movimiento tendemos todos los puentes. Sí, es obviamente que nosotros hacemos de recibo la preocupación del sector, pero yo también quiero exponerle como costarricense, sobre todo como madre, como educadora, que este país está sangrando, este país tiene hambre. Aquí hay una situación complicadísima de desempleo, de mucha droga, de exclusión estudiantil, porque hay muchísimos estudiantes que no pueden continuar en el aula porque sus padres no tienen trabajo. O sea, ¿quién más que el docente para comprender la realidad económica, social de este país? Somos nosotros los educadores y educadoras. Así que sí es cierto que un día impacta a la economía, así como lo expone el señor de la UCAED. Nosotros como ANDE tenemos informes, estudios y análisis de la realidad social que viven nuestras familias diariamente, que son realmente dramáticas. Es por eso que la ANDE aboga, y la ANDE siempre está abierta a sentarse en mesas de diálogo que busque soluciones efectivas y que sean respuestas claras y contundentes para Costa Rica. Albino Vargas, usted escuchaba también lo que dijo don Alonso Elizondo, que bueno, es un acuerdo de la directiva de la UCAEP, de la Unión Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas, y que, bueno, él dijo se habría sobredimensionado. La Cámara de Comercio participa también de la UCAEP, pero él lo dice así, en su valoración sobre lo que él dijo, y también sobre los puentes y las posibilidades de diálogo en medio de esto, y el reclamo del sector empresarial de las pérdidas que están teniendo a raíz de las protestas. Bueno, lo primero es que no se está sobredimensionando. Esa petición solo tiene antecedentes en regímenes totalitarios, incluso de doloroso recuerdo, como los del Cono Sur, ¿verdad? Eso, disolución de sindicatos, o que un gremio empresarial pida que se disuelva un sindicato, solo se conoce en dictaduras. Así es que aquí nadie está sobredimensionando nada. Hay que darle el carácter político que tiene, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, ahí está la señora defensora de los habitantes, a quien no tengo el honor de conocer, pero públicamente le pido una audiencia porque nos interesa que ella sepa el problema de fondo en todo esto. El problema de fondo es que nadie ha querido atender la gravedad del sistema tributario costarricense. El problema de fondo es que nadie ha querido atender la gravedad del endeudamiento país. Y como defensora de los habitantes, de todos los habitantes, el tema de tributario del país, lo que hemos propuesto los sectores sociales, a dónde está el dinero, ¿verdad? La Defensoría debería por lo menos escucharnos, respetuosamente lo digo, y le pido de verdad que nos atienda. En tercer lugar, nos alegra mucho, como dice don Juan, que llegaran a un acuerdo con la Cámara de Transportistas en horas de la noche de ayer. Ellos son parte del encuentro social multisectorial y bueno, si encontraron una vía rápida, entre comillas, para la resolución de su problemática, pues los que ellos representan valorarán. Sí, efectivamente estamos esperando el proceso para lo que tiene que ver con
el sindicato de traileros seccional ANEP, que recuerde que son dos grandes grupos de traileros y transportistas. Los que están en ANEP son los que van a Centroamérica a dejar mercaderías y traen mercaderías, y son los que están amenazados de extinción por la competencia desleal de los centroamericanos. Y los que ya firmaron un acuerdo con el gobierno se dedican al tránsito de mercancías en territorio nacional. Finalmente aquí lo que corresponde es a doña Carmen, a quien respetamos muchísimo, la posibilidad de un encuentro, una reunión de la corriente social que se representa en el Busco, la de los que nos representamos en el encuentro social multisectorial, porque este pueblo está esperando que la ciudadanía se le una, que está esperando que nosotros nos unamos efectivamente para hacer planteamientos serios, profundos, como los tenemos, y de verdad pues aprovechar que nosotros particularmente desde la ANEP, pues reivindicamos la doctrina social de la Iglesia, reivindicamos los valores cristianos desde el punto de vista de paz, armonía, respeto entre todos, respetamos los valores que está promoviendo el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, y recordamos cómo en los años 40 Costa Rica tuvo transformaciones sociales tan profundas que todavía están vigentes gracias a la alianza de sectores sociales y sindicales de la época, con la Iglesia Católica de la época y con el Partido Comunista de la época, que incluso se cambió el nombre a Vanguardia Popular para poder hacer avanzar esa alianza de ese tipo. Nosotros creemos que lo que está planteando el Papa Francisco nos da espacio político para impulsar medidas de transformación social profunda, y anhelamos tener un representante el año entrante en la ciudad de Asís, cuando el Papa Francisco va a realizar un encuentro planetario por una nueva economía en el planeta, de lo cual viene hablando don Joseph Stiglitz, entre otros importantes economistas, que hay que hacer un cambio grande en la globalización neoliberal tan perversa que está acabando con la humanidad misma. Recordemos, termino con esto, que el 80% del pueblo costarricense reconoce que el país tiene un rumbo económico equivocado. Ok, vamos a buscar reacciones. Hay reacción de Catalina Crespo, defensora de los habitantes. Hay reacción también de Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio. Y ya también tenemos otro sector que está en medio de la discusión, que es el sector de mujeres y de alguna manera también LGBTI, que también han estado planteando el tema aquí en discusión. Vamos de inmediato con doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes. Bueno, muchas gracias, don Albino, por el pedido. Definitivamente la Defensoría tiene las puertas abiertas para todos los grupos. Entonces, más bien me gustaría que usted se acercara a la Defensoría y podamos entender más a fondo y ver cuáles son los temas que les interesa, ¿verdad? A su grupo en este específico, pero también a los demás grupos. Como dije, hemos estado atendiendo al sector pesquero, al sector agricultor, que además durmieron en la Defensoría 2 días. O sea, nuestro trabajo como Defensoría es exactamente ese, escuchar y ver qué se puede hacer para que los derechos de los ciudadanos y de los habitantes de Costa Rica sean respetados. Por otro lado, no escuché de parte de ninguno, ni del gobierno, ni de ninguno de los otros sectores, ese compromiso a la no violencia que me hubiera gustado escuchar. ¿Por qué? Porque eso es una defensa de todos los que habitan en Costa Rica, porque nadie quiere mandar a sus hijos y no saber si van a estar en el medio de algo violento que no les toca. Entonces, eso es importante, tanto el gobierno como los demás sectores, un compromiso que yo hice un llamado y nadie dijo nada de la no violencia. Yo creo que eso es importante. Y después, nuevamente, los gremios ya están diciendo qué es lo que necesitan, qué es lo importante. Necesitamos que el gobierno ya puso fechas
Eso sí, ayer puso fechas después del pedido de la Defensoría para el diálogo específico de los transportistas. Pero necesitamos tener fechas. ¿Qué fechas serían? Pusieron que ya iban a hacer unas mesas de trabajo para los próximos días. Pero sí necesitamos fechas y días porque la gente no puede esperar para sus citas, no puede esperar. Y lo último es, tenemos que entender de dónde viene esto. Parte de ser una negociación exitosa es de dónde viene esto. Esto no viene de hace un par de días o desde hace una semana o inclusive desde la huelga del año pasado. Este descontento viene de años, de este gobierno del pasado. Es un abandono que ha sentido Costa Rica, es una desesperanza, esa desigualdad que se vive alrededor del país, esas 2 Costa Ricas o 3 o a veces hasta 4, ese es el reflejo de esto que está pasando. Entonces también hay que entender qué respuestas va a dar este gobierno y el próximo y el que sigue a esa desigualdad, a esa exclusión que se está viviendo en nuestro país. Reacción también de Alonso Elizondo, director de la Cámara de Comercio. Decía Albino Vargas que no se está sobredimensionando y que es de dictaduras haber pedido la disolución de la Asociación Nacional de la ANEP. Creo que aquí lo importante, y lo acaba de decir la señora defensora, es que volvamos al camino correcto de Costa Rica, que es el diálogo, que es la paz. Yo creo que ese es el tema que debe prevalecer aquí. Cómo empezamos a respetarnos, así como se respetan el derecho a la manifestación, etcétera, que se nos respete a los demás el derecho a trabajar. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta trabajar o nunca trabajó, pero nosotros nos dedicamos a trabajar y lo que queremos es que se respete ese derecho que tenemos todos los costarricenses de trabajar. Ese es el mensaje, ¿verdad? Que nos dejen trabajar y nos dejen prosperar, nos dejen desarrollar, nos dejen generar nuevas fuentes de empleo, que es lo que está necesitado y urgido el país en este momento. Vamos a escuchar a Patricia Mora. Ella es, ya vamos con reacciones, la presidenta y ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del INAMU. Usted hizo ayer claramente dijo, no son divisibles ni el derecho a un plato de comida, como tampoco el derecho a que se mantengan los logros los logros de la población, de las distintas poblaciones, de las mujeres y de los grupos diversos sexualmente. ¿Por qué usted consideró que se tenía que hacer ese llamado en este momento en que se está hablando de la posibilidad de que se establezcan mesas de diálogo? Buenos días, Patricia Mora. Muy buenos días, doña Laura, muy buenos días a doña Catalina y a don Edwin y a las personas que nos ven y que a mí no me ven, pero que los ven a ustedes y que nos escuchan. Efectivamente, en mi condición de presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, con la responsabilidad que asumí hace un año y un mes de defender los derechos postergados históricamente de las mujeres de este país, me ha preocupado hondamente. En primer lugar, ustedes saben, yo tengo una visión crítica de la agenda, de una receta económica que aquí no se ha dejado de aplicar, que como dice doña Catalina, esto no es de hoy. Aquí se ha acumulado un descontento, doña Laura, de casi 4 décadas de la implantación de medidas que han excluido a sectores importantes de nuestro país. Hemos pasado, doña Catalina lo acaba de mencionar, lo de la desigualdad, nosotros fuimos el país menos desigual de América Latina y hoy tenemos la vergüenza de ser uno de los 5 países más desiguales. Es decir, se ha concentrado la riqueza. ¿Qué sucede? Que esto es el perfecto caldo de cultivo, en primer lugar, para cualquier legítima protesta por reivindicar derechos.
el derecho al trabajo, el derecho al techo, doña Laura, a la comida, a la educación, a la salud. ¿Y qué es? ¿Por qué es lo que explica mi salida obligada del día de antier? Es que en medio de esto se ha introducido una ola conservadora que yo debo de denunciar, que considera que serán negándole el derecho a poblaciones o a la población, a las poblaciones sexualmente diversas o a las mujeres de este país, que se podrá avanzar. No se han dado cuenta estos quienes honradamente introducen claramente peticiones que limitarían, que limitan, que lo que están pretendiendo es perpetuar la discriminación de los sectores que históricamente hemos sido vulnerados. No se dan cuenta de otras experiencias en donde efectivamente la arremetida es contra, en general, se inicia contra poblaciones determinadas y termina aplastando la diversidad, termina aplastando el derecho a existir como seres humanos. Y yo quisiera pues volver a ser muy enfática en que se requieren medidas, efectivamente, se requieren medidas muy prontas para que impere en nuestro país el diálogo, para que el diálogo efectivo, es decir, para que impere la total disposición a llegar a acuerdos. Doña Laura, el país está viviendo momentos muy difíciles. Yo quiero reiterar desde el Movimiento Nacional